perdón, perdón. Ya estamos. Disculpen. Tengo que habituarme. Uy, esperen un momentito, chicos, que toqué mal el botón. Ya estoy. Disculpen. Disculpen. Bueno, siguiendo con, si están bien, siguiendo con la unidad 2. Bien, acá en el chat podemos hacer algo de eso, de que cómo tienen el crecimiento los cactus, estos que crecen en el noroeste de la Argentina. Si quieren, podemos verlo en la próxima clase. Cuando comencemos, anoto estas inquietudes, si les parece. Vamos a mirar en detalle. Y lo tienen también, creo que está descrito en algunos de los libros para que los vayan viendo. ¿Sí? Cómo se desarrolla esa parte de tejido que justamente se utiliza para confección de portarretratos, muebles. Lo vamos a ver. Bien. Para no dispersarnos, vamos a terminar con esta unidad 2, hoja, origen, morfología, anatomía, funciones, cómo se disponen las hojas en el tallo, la filotaxis, la nerviación que van a ver justamente en el caso del trabajo práctico, cómo se describe la distribución de los tejidos en la lámina foliar, cómo se desarrollan los tipos de prefoliación y en el práctico seguramente van a ver algunos ejemplos de adaptaciones o modificaciones de las hojas, y lo que vamos a ver hoy es también anatomía, estructura de las hojas en gimnospermas, monocotiledóneas y eudicotiledóneas, y vinculadas con la fotosíntesis, la anatomía de las hojas, carbono 3, carbono 4 y CAM. Metabolismo ácido de las crasuláceas, sería este último. Bueno, ¿qué son las hojas? Son órganos vegetativos, son generalmente aplanados, situados lateralmente sobre el tallo, de origen exógeno, que tienen crecimiento limitado. Recién mencionábamos que la morfología y anatomía de tallos y hojas están estrechamente relacionados y por ello en conjunto reciben el nombre de vástago. Bueno, ¿cuáles son las funciones de un órgano foliar, la hoja en particular? Fotosíntesis, intercambio de gases a partir de unas células especializadas que son las oclusivas, que constituyen el aparato estomático, conocidas como estomas, apertura y cierre, posibilitan, ¿no es cierto?, ese intercambio de gases. Esto es a través de un proceso que es la respiración y la transpiración. Bien, siempre vinculamos a este órgano con la absorción de luz solar para realizar fotosíntesis. Y debido a ello están la parte de no solamente exomorfológica, sino anatómicamente adaptadas para cumplir esta función tan importante. Y a su vez, también, como están expuestas, existe, ¿no es cierto?, una regulación para esa pérdida que puede producirse a través de estos procesos de respiración y transpiración para disminuir, ¿no es cierto?, la pérdida de agua justamente tan relevante en las plantas que conquistaron este ambiente terrestre. Bueno, entonces, completando, ¿no es cierto?, con la parte de los órganos vegetativos, terminaríamos hoy con
el último órgano, que es hoja. Bien, ¿cómo se desarrollan las hojas? Están justamente ligadas inicialmente a la aparición de protuberancias laterales exógenas en el ápice caulinar. Y esas protuberancias se denominan protuberancias foliares, que van a actuar, ¿no es cierto?, como centros de actividad mitótica. Antes o durante el desarrollo de esas protuberancias aparece un cordón de procambium por debajo del primordio foliar, que justamente lo que va a hacer es diferenciar xilema y floema primario. Las regiones que iniciarán la formación del limbo de la hoja reciben el nombre de meristemas marginales. Entonces, vamos a ver justamente estas protuberancias, luego acompañadas por procambium. Estos son los primordios foliares. Para producir, ¿no es cierto?, lo que sería el limbo, lámina foliar, van a aparecer meristemas marginales. El meristema marginal tiene justamente el crecimiento es limitado. El primordio foliar va a comprender los tejidos que fuimos diferenciando en el ápice caulinar: protodermis, meristemo fundamental, procambium. Y el crecimiento de la hoja es basípeto, porque va a comenzar en el ápice y continúa hacia la base, por lo cual lo último en formarse es el pecíolo. Miren, aquí tenemos, ¿sí?, meristemas marginales. Fíjense que meristema apical, vamos a ver la figura primero. Los meristemas marginales que van a desarrollar el limbo, la parte del justamente sistema de nervadura central, y lateralmente, para formar ese limbo lámina, tenemos los meristemas marginales. Decimos desde el ápice hacia la base, por tanto, el pecíolo es la última parte que se diferencia. Alargamiento del primordio foliar por el extremo, después crecimiento en longitud, se localiza también en la base, los meristemas marginales para justamente formar la lámina, y también hay crecimiento, engrosamiento de la lámina. Entonces, esto es el desarrollo en la ontogenia de la hoja. Durante el desarrollo temprano de la lámina se van a diferenciar un cierto número de estratos de células del mesófilo que van a constituir el parénquima clorofiliano como resultado de la actividad del meristema marginal. Las diferencias existentes entre las tasas de división celular y crecimiento celular que se dan en las distintas capas del limbo lámina foliar provocan la formación de numerosos espacios intercelulares, dando lugar a la típica forma del mesófilo de la hoja. En general, la hoja va a cesar su crecimiento primero en el ápice y luego en la base. Bien, conforme al primordio foliar se va alargando, el cordón del procambium existente por debajo se desarrolla y penetra en él, continuándose los nervios más importantes que parten del nervio central o medial del limbo. Los nervios más pequeños de la hoja se inician en el extremo de la misma. Entonces, nosotros vimos cómo desde el ápice hacia la base, a través del alargamiento y diferenciación, ¿no es cierto?, y también la participación de los meristemas laterales, se van a producir todo el desarrollo de lámina o limbo, pero a su vez nosotros tenemos el desarrollo del procambium para conformar, ¿no es cierto?, los nervios principales y los secundarios, terciarios, y así hasta desarrollarse en todo el limbo de la hoja. Bien. Solamente para recordar nudos a partir del cual se desarrollan, ¿no es cierto?, la lámina foliar.
nudos, entrenudos, y esto vincula al vástago. ¿Qué sucede a veces? Nosotros hablamos de pecíolo, que es el último que se diferencia, ¿no es cierto?, hacia la parte de los tejidos que tiene el pecíolo, parénquima, epidermis, parénquima, y por supuesto a ese desarrollo del tejido vascular. Muchas veces existe la base foliar que rodea el tallo como una vaina, no existe el pecíolo. Por ejemplo, se da en las monocotiledóneas, por ejemplo, en las gramíneas opoáceas, solamente tenemos la vaina foliar, la lámina, y entre la lámina o limbo aparece una estructura que se llama lígula. La lígula que tiene aspecto, puede tener en forma de pelos, puede ser laminar, pero eso se observa y tiene valor taxonómico. Miren ustedes, el nudo, ¿sí?, se origina acá, la lámina, es el nudo, pero envuelve esa parte de la vaina, envuelve al tallo y luego emerge el limbo. En las demás hojas distinguimos, siempre tenemos que visibilizar la rama para ver el, digamos, lugar, el nodo donde se va a diferenciar el pecíolo y la lámina o limbo. Entonces, eso les va a servir a ustedes para que el próximo práctico, en el práctico, hagan una clasificación en hojas simples y hojas compuestas. Siempre en relación de la rama, o en el caso, ¿no es cierto?, de ser una herbácea, van a tener que orientarse y ver el tallo, ver la parte del pecíolo y del limbo lámina. Y muchas veces pueden ver en la axila del tallo y el pecíolo una yema axilar que los puede orientar. Fíjense que en el caso de una hoja compuesta, la lámina se divide. Esta lámina, en lugar de ser entera como la vemos en una hoja simple, esa lámina se divide y tenemos el tallo, el pecíolo, la yema axilar, y cada uno de estos son foliolos en una hoja compuesta. Los foliolos pueden estar unidos al eje central o raquis a través de un peciolulo. Entonces, en una hoja compuesta podemos distinguir foliolos, ¿sí?, peciolulos y raquis. Pueden intentar con la hoja que ahora está en su desarrollo máximo, de la lluvia de oro. Es un árbol cultivado en diversas ciudades, no sé dónde estarán ustedes, puede ser en el interior, pregunten lluvia de oro, lo han visto, para ver una hoja compuesta. Miren la base, generalmente el pecíolo se halla mucho más dilatado y pueden encontrar o no la yema axilar, la yema axilar, y el pecíolo muchas veces tiene como más engrosado es. A partir de ahí van a distinguir, ¿no es cierto?, pequeñas desarrollo, ¿no es cierto?, de los foliolos, y pueden o no tener peciolulos. Entonces, para el trabajo práctico, pueden buscar una hoja compuesta, como en el caso es una hoja bastante grande, ¿no es cierto?, una hoja compuesta de la lluvia de oro. Ahora, si se acuerdan de otras o la tienen vista, me muestran o me preguntan. Bien, entonces siempre ustedes van a ver las partes, ya sea en una hoja simple o en una hoja compuesta, ¿sí? En el caso de una hoja simple, como tenemos en la ilustración, ven justamente el tallo, el peciolo, la base foliar,
A veces algunos lo llaman vaina, pero acá es base foliar, puede haber una yema, ¿eh? Y lo que van a ver la morfología, qué forma tiene la lámina o limbo, ¿sí? Van a tener una base, de la hoja, un ápice, ¿sí? Y los bordes de la hoja, ¿eh? O márgenes de las hojas. También la hoja tiene una cara superior o haz y una cara inferior o en vez, que pueden ser de textura y color diferente. Bueno, en el caso de una hoja compuesta, volvemos a repasar, tenemos la rama, la yema, el peciolo, ¿sí? Y toda la parte que está dividida, ¿no es cierto?, en foliolos. Tenemos peciólulo. Generalmente donde termina el peciolo es aquí, ¿no es cierto?, donde se presentan, ustedes prestan atención, ya la inserción de los dos peciolulos, de los foliolos, y hacia el ápice encuentran el raquis. Bueno, ¿qué van a prestar atención en el práctico? La forma de la hoja, los márgenes que tienen, la cara superior, la cara inferior, tipo de nerviación. Tienen los descriptores que están en la guía de trabajos prácticos, y según estas características ustedes pueden asignar y denominar a la hoja. Primero van a empezar si son hojas simples, si son compuestas, cómo es el limbo, cómo es la forma, ¿sí? Si predomina el eje longitudinal al transversal. Entonces van a asignar una forma. Y las hojas pueden estar compuestas, divididas, ¿no es cierto?, como lo vemos aquí, como las que yo les presenté, o pueden tener esta forma palmaticopuesta, en forma de la palma de la mano, donde cada dedo puede ser un foliolo. Ahora están naciendo las hojas del lapacho, está reverdeciendo el lapacho. Pueden mirar cómo son los foliolos del lapacho, es una hoja compuesta. O pueden ver una hoja dividida, ¿sí? El foliolo puede dividirse a su vez en foliolulos y tienen una hoja que se denomina bipinnada. En las hojas compuestas, cuando tienen foliolos, se llaman pinnadas, pero pueden haber otra vez otra división, bipinnadas, donde tienen foliolulos. Bien, en el transcurso de la vida de un vegetal, los órganos foliares van a aparecer, digamos, en una sucesión, y de acuerdo a la posición en la que van a ocupar en el tallo. Cuando se desarrolla, cuando emerge, ¿no es cierto?, la planta, la plántula, van a estar las primeras hojas que realizan la fotosíntesis, que son los cotiledones. Después pueden haber hojas modificadas, hojas de transición o primordiales que aparecen en la plántula, como las que marcan aquí. También pueden haber, o sea, en esas existe, ¿no es cierto?, en el desarrollo de la planta, los que van a constituir las hojas verdaderas o nomófilos, que pueden ser iguales o diferentes a las primeras hojas o primordiales. Y luego pueden haber hojas modificadas, ipsófilos o brácteas, que van a estar en vinculación con otro órgano que hoy vimos, que era un braquiblasto, que era la flor. Entonces, en la base de ese eje, que es un braquiblasto que porta sépalos, pétalos, estambres y carpelos, que son hojas modificadas, puede haber una bráctea o ipsófilo. Entonces, en la sucesión foliar, cuando emerge, ¿no es cierto?, la plántula,
pueden haber, en el caso de este tipo de plántulas, los cotiledones u hojas embrionales, que puede ser uno o dos, dependiendo si son monocotiledóneas o dicotiledóneas, o varios cotiledones en el caso de las gimnospermas. En el caso de la aparición, ¿no es cierto?, después de hojas primordiales, son las primeras hojas que nacen por encima de los cotiledones en la planta joven. Y en plantas con hojas compuestas, como ejemplo el fresno o el poroto, son simples esas hojas primordiales, por eso a veces podemos diferenciarlas de los nomófilos. Entonces, eso, si ustedes ponen a germinar un poroto, van a ver el cómo se van desarrollando, emergiendo los cotiledones, que son fotosintéticos en una etapa del desarrollo de plántula, y después las hojas primordiales, hasta que aparecen las hojas verdaderas o nomófilos. Entonces, eso es bastante interesante de verlo. Miren, las hojas primordiales son las que se forman durante toda la vida de la planta, ¿no? Después de las hojas primordiales aparecen los nomófilos u hojas vegetativas, que son las que estamos caracterizando, ¿no? Pero existen algunas plantas que las hojas tienen diferentes tamaños y formas, y a eso se llama heterofilia. Hetero es distinto, filo, hoja. Por ejemplo, en el Eichhornia azurea, no me acuerdo ahora el nombre vulgar, ya me va a salir. Las hojas sumergidas son... ¿Camalote puede ser? Sí, camalote, gracias. Gracias. Las hojas sumergidas son acintadas y las emergentes tienen esa forma elíptica o romboidal. Entonces, miren, en el camalote, que creo que ahora hay muchísimos, en algunos sectores de la ciudad o en algunos que están en el interior pueden aproximarse a algunos lugares o algunas lagunitas, tienen las hojas, hay heterofilia. Las hojas sumergidas tienen una morfología más acintada respecto a las hojas emergentes, que tienen esta forma, ¿no es cierto?, o romboidal y más carnosa. Bueno, a ver, vamos a adelantar, por ejemplo, yo les mencioné hoy a las brácteas o ipsófilos, que aparecen con justamente las flores. Una de ellas, y por ahí la profesora les menciona, ¿conocen la figura que está a la izquierda? ¿O algunas de las dos las ubican? Las de ipsófilos o brácteas rojas. Sí, la flor estrella federal puede ser. Estrella federal. Y la que está a la derecha, ahí ya me respondieron, Santa Rita. Bueno, miren, nosotros siempre pensamos, hasta que cursan biología vegetal, a lo mejor lo saben anteriormente, que eso que aparece en rojo son las flores, ¿no? O en color rosado son las flores, o sea, son los pétalos. Pero en realidad en la estrella federal las flores son las partes centrales que observamos. Hay flores femeninas y flores masculinas. Cuando lleguemos a flor, vamos a ver que es una inflorescencia que se llama ciatio, ¿sí? Pero lo más espectacular de esta Santa Rita es que tienen esas brácteas coloreadas. Hay Santa Ritas que las tienen de color rojo y hay otras Santa Ritas que esas brácteas o ipsófilos son de color verdoso, pero la mayoría de las veces las vemos de ese color. Entonces, son modificaciones, hojas modificadas
que van a presentar una función que ya lo vamos a ver en biología floral. En la Santa Rita, estas son las flores, son tubulosas y lo que observamos en distintos colores, que pueden ser coral, fucsia, como es aquí, o rosado, o blanco, son brácteas o ipsófilos. También tienen ambas modificaciones, son adaptaciones para atraer, ¿no es cierto?, a los polinizadores. Bueno, bien, y si ustedes quieren poner a germinar una semilla de chivato, ¿sí?, para ver sucesión foliar, o ahora tienen por ahí alguna plántula de chivato, pueden mirar, ¿sí?, pueden justamente ver sucesión foliar, cotiledones, las primeras hojas. Miren, las hojas son compuestas, tienen foliolos, pero las hojas adultas son bipinnadas, o sea, el foliolo vuelve a dividirse. Este es en el caso del chivato, del Onyx regia. Fíjense las hojas cómo van desarrollándose a partir de los primordios, las hojas primordiales pinnadas, y luego ya la hoja o nomófilo que se va a desarrollar bipinnada, hasta tener el desarrollo de una hoja adulta que la vemos en el chivato, en el árbol adulto. Bueno, y si también podemos ver una sucesión foliar, y en la modificación que vamos a ver, que es un braquiblasto, ¿no es cierto?, son los antófilos u hojas florales. Son hojas modificadas que van a constituir este órgano reproductivo que lo vamos a ver en las próximas unidades, que sería justamente formado por sépalos, pétalos que tienen color, estambres y carpelos, que conforman ovario, estilo y estigma. Bien, entonces, solamente a modo de ilustración, cuando ustedes, la profesora, ¿no es cierto?, de trabajo práctico, les diga cuáles son los criterios para clasificar una hoja, ustedes van a recordar lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Los criterios podemos ordenarlo de acuerdo a si presentan pecíolo o no, si es una hoja sésil, la forma de la lámina, los bordes, si son enteros, si son aserrados, la base, el ápice, el haz o en vez de la hoja, y vamos a ver entonces si es una hoja simple, si es una hoja compuesta, qué número, si es compuesta, número de foliolos, o si es compuesta, en el caso, ¿no es cierto?, del lapacho está formado por varios foliolos que tienen peciolulos, ¿sí?, palmaticompuesta. Y lo que vamos a ver cómo se disponen después, ya en breve, les voy a pasar a mostrar algunas que también hojas que justamente por el tipo de nerviación que tiene, saben que en las monocotiledóneas la nerviación tiene un nervio principal y nervios secundarios paralelos al principal, y por ello se llaman paralelinervias o paralelinervadas, con respecto a hojas que presentan una ramificación de un nervio principal y nervios de primero, segundo y tercero hasta cuarto orden, en forma retinervada. Entonces, o en el caso, por ejemplo, de Pinus, que es una sícula, parece una hoja, que no tiene una lámina muy desarrollada, tiene un nervio medio. O en el caso de Ginkgo biloba, que por ahí pueden tener una gimnospermas,
parten, ¿no es cierto?, nervios que terminan en dos dicotómicamente en el borde del limbo. Se llama nerviación flavelada o hoja flavelada y nerviación dicotómica. Bueno, entonces a partir de ahora a prestar atención a las hojas que les rodean, mirar si son pecioladas, si son sésiles, si son envainadoras, en el caso por ejemplo del maíz, ¿sí? Largamente peciolada, ápice, ¿sí? ¿Por qué? Ustedes tienen un descriptor como este, o sea, una orientación de cuáles son los criterios para definir según los márgenes, según, acá tienen todos márgenes, si es entero, si es ondulado, si es anguloso, si es aserrado, dentado, cómo son las bases, acuminada, astada, cordada, el ápice, acuminado, agudo, apiculado. Entonces, buscando los ejemplos de hoja y teniendo los descriptores, ustedes pueden justamente asignar algún tipo según los márgenes, la forma, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se comprende? Bueno, y ahora pueden localizar los que están, los tréboles, oxalis es el género. Pueden ver cómo están formados por 3 foliolos. Las hojas que son pinnadas, o sea que son compuestas, también se van a disponer en el eje. Ya vamos a ver si se disponen con filotaxis alternas, opuestas. Entonces, poco a poco ustedes van a ir observando y anotando. El lapacho acá está, cómo lo identifican. Siempre tienen, nunca van a traer una sola hojita así arrancada de la planta y decir, a ver, ¿qué es esto? ¿Simple o compuesta? Siempre ustedes tienen que observar primero la planta y ver cómo se disponen. Ahora vamos a ver cómo se disponen, ¿no es cierto?, en ese eje. Bueno, esto yo lo voy a pasar, chicos. Tiene importancia, lo vamos a mirar, pero quiero mostrarle antes lo que se llama filotaxis. Las hojas van a insertarse en el tallo según un esquema geométrico determinado. A ese sistema geométrico determinado se lo denomina filotaxis. La filotaxis se realiza siempre de manera tal que la sombra producida por las hojas nuevas afecten el mínimo posible a las hojas más viejas, para asegurar que una función importante que tiene la hoja, que es la fotosíntesis. Por eso se disponen en esquema geométrico determinado. Además de evitar la sombra de una hoja sobre las otras, las plantas colocan sus hojas en una posición favorable con respecto a la incidencia de la luz. Miren lo importante que es la filotaxis. Pero nosotros aquí lo que vamos a ver es cómo justamente interpretar, ¿no?, cómo se disponen sobre el tallo, o en las ramas, según ustedes van a observar, alternas. Miren aquí, tenemos nodos, ¿sí? Vamos a ver que en cada nudo se inserta una hoja, en cada nudo una hoja. ¿Y cómo van a diferenciarse? ¿No? Porque en cada nudo, al tener una hoja, van a alternar con la siguiente, y así sucesivamente. Ahora, esa hoja que se inserta en cada nudo puede hacerlo en forma dística, o sea que el ángulo de divergencia sea un ángulo de 180 grados. Y las siguientes alternadamente. O puede ser que ese ángulo de divergencia sea menor de 180 grados, tenemos una disposición helicoidal. ¿Qué van a hacer ahora a partir de esta clase?
es visualizar cómo se disponen las hojas. Primero, ¿hay una sola por nudo? Perfecto. ¿Cómo lo hacen? ¿En qué ángulo de divergencia? 180 grados, o sea, a un lado y a otro yo tengo una hoja, se llama dística. O de forma helicoidal, en un eje menor a 180 grados, vamos a ver que por nudo se van a disponer esas hojas. ¿Qué pasa cuando dos o más hojas se insertan simultáneamente en cada nudo del tallo? Podemos tener, en el caso de que sean dos o más hojas, una filotaxis verticilada. ¿Dónde pueden ver esto? En una planta, en una enredadera que tiene flores amarillas que se llama Allamanda. Coloquen el género en el buscador Allamanda. Alamanda catártica es la especie. Entonces ahí van a ver dos o más. O si conocen el laurel de jardín, también miren qué filotaxis tiene, ¿sí? Otras, como en la menta, por ejemplo, en una plantita de menta, si tienen, las hojas se disponen en cada nudo dos, ¿sí? Dos por nudo. Ahí son opuestas, ¿sí? Siempre piensen dos o más verticiladas. Y si ustedes tienen en un nudo se disponen, ¿no es cierto?, dos hojas opuestas y en el siguiente, o hacia arriba o hacia abajo, esas dos hojas opuestas rotan y son perpendiculares, se dice decusada, o sea, en forma de cruz, un eje con respecto al otro. Bien, estamos con la filotaxis, entonces van a prestar atención cómo se disponen por nudo esas hojas, ¿sí? Ahí también tienen otras hojitas que pueden justamente ver. Acá ven, decusadas. Este eje longitudinal y con respecto al eje siguiente es perpendicular. Por eso se denomina, ¿sí?, decusada. Bueno, y el desarrollo, cómo se van a disponer, ¿no es cierto?, disposición del limbo en las hojas jóvenes, en la yema, vamos a ver, pueden disponerse de manera plana, con el limbo extendido, o pueden plegarse hacia la vena media, cuando van desarrollándose con duplicada, puede ser plegada como en abanico, la prefoliación o vernación quiere decir esto, cómo van a disponerse en esa yema cuando recién van a desarrollarse las hojas jóvenes. Van a prestar atención a eso. En el caso de la vid, van a estar plegadas como en abanico y ese tipo de prefoliación se dice replegada. O en el caso de la lechuga, ¿no es cierto?, convoluta, o sea, el limbo se arrolla paralelamente a la vena media. O involuta, los márgenes se arrollan hacia el haz. Revoluta, con los márgenes arrollados hacia el envés. Y circinada, cuando las hojas se enrollan sobre sí mismas desde el ápice hacia la base. Y eso ocurre, por ejemplo, en los helechos, esta circinada. Cuando se desarrolla ese limbo foliar, lo hace, se va enrollando desde el ápice hacia la base. Bueno, estos son los tipos de prefoliación. ¿Qué pueden hacer ustedes? Fotografiar y ver a cuáles de esos tipos de prefoliación tienen. Eso puede ser una tarea linda que podemos compartir si les parece. ¿Bien? Bueno, para ir ya en la etapa final de nuestra clase, vamos a ver anatomía foliar. ¿Cómo se disponen los tejidos epidérmicos, fundamental y vascular en la hoja? Entonces, esos tres sistemas vamos a identificarlos y vamos a ver ejemplos. El epidérmico,
El fundamental, acá es el tejido más importante porque tenemos, de acuerdo a la función de la hoja, el parénquima clorofiliano. Pero también nosotros sabemos que en una hoja se encuentran otros tejidos que son los tejidos de sostén que pertenecen a este sistema fundamental, colénquima y o esclerénquima. Y por supuesto, el sistema vascular integrado por xilema y floema, organizados en haces vasculares. Entonces, pensemos siempre en la hoja como un órgano laminar. Vamos a hacer un corte transversal de hoja. Vamos a ver una epidermis superior o adaxial y una epidermis inferior o abaxial. Podemos ver células especializadas de la epidermis, tricomas, estomas, ¿sí? Que pueden encontrarse en ambas caras o en una sola cara. En base a eso podemos clasificar las hojas o identificar, ¿no es cierto?, qué tipos de tricomas. Y también pueden haber otras especializaciones de la epidermis que son los estomas. Pueden estar en ambas caras, en una sola cara, en la cara inferior o en la cara superior. Entre ambas epidermis vamos a ver parénquima clorofiliano. Dependiendo de los ejemplos de hoja, podemos ver parénquima en empalizada y esponjoso, parénquima en empalizada en ambas caras, y por último, la distribución de los haces en los tejidos de conducción, xilema y floema. Entonces, siempre pensemos, cuando nos muestran, es un órgano laminar. Acá vemos anatomía, se puede hacer el transporte en la lámina o en el nervio medio de la hoja, si es una hoja de Eudicotyledonia, ¿sí? Podemos ahora sí distinguir los tejidos. Fíjense que acá hay algo interesante, y ustedes ya me van a decir a qué tipo de hoja puede ser. Tiene una epidermis, pero esa epidermis tiene una cutícula importante, ¿no es cierto?, en este órgano, la presencia de cutícula. Esa puede ser una pregunta. ¿Por qué tienen una cutícula? Algunos más importantes, otros menos desarrollada. Recuerden, adaptaciones. Una epidermis que puede estar formada por un estrato de células. Recuerden las características de la epidermis: pocos espacios intercelulares, paredes primarias, puede haber secundarias, etcétera, etcétera. El desarrollo acá todos ustedes tienen de un litocisto y un cistolito, que a lo mejor lo vieron en ficus. Por debajo de esa epidermis están justamente dos estratos de parénquima en empalizada, son células alargadas, tabulares, con abundantes cloroplastos, pocos espacios intercelulares. Y hacia la cara abaxial aquí vemos un parénquima esponjoso con grandes espacios intercelulares, y lo que estamos viendo en la epidermis inferior o abaxial, como lo dice acá, abaxial contrapone a epidermis adaxial, vemos desarrollo de estomas. Estas serían las células oclusivas y esta sería una cavidad subestomática, apertura y cierre de los estomas, liberación, ¿no es cierto?, dióxido, absorción, liberación, intercambio gaseoso, pueden perderse, ¿no es cierto?, por transpiración, agua, y cada tanto, como es un corte, ¿no es cierto?, en la parte de una hoja de dicotiledonia, vemos haces vasculares que pueden o no estar rodeados por una vaina de las, que puede ser parenquimatosa, ¿sí?, y dispuesto xilema, generalmente hacia la cara superior, y floema hacia la cara inferior. Bueno, con esto vamos a empezar entonces dinámicamente anatomía foliar. La epidermis
debe efectuar dos funciones, recuerden eso: proteger a la planta de la desecación, interrumpiendo, por supuesto, la salida de vapor de agua por transpiración. Existe una pequeña transpiración cuticular. Por otro lado, en la epidermis hablamos de intercambio gaseoso entre la planta y el ambiente, apertura y cierre de los estomas, ¿sí? Recuerden que en algunas plantas la incidencia solar es altamente, o sea, se encuentran muy expuestas, por eso es importante esas cutinas y ceras que reducen la pérdida de agua. Bueno, y en las epidermis, cuando ustedes vean los diferentes tipos de las especies o los géneros, podemos tener epidermis con un solo estrato de células, epidermis simples o epidermis pluriestratificadas, que tienen varios estratos de justamente epidermis. En el caso de peperomia, en el caso de ficus, tenían una epidermis pluriestratificada, ¿sí? En caso de peperomia puede tener hasta 15 capas. Y generalmente las epidérmicas ustedes la ven con una morfología diferente, miren acá, con respecto a las del mesófilo. Bueno, epidermis superior o adaxial, inferior o abaxial. Las células pueden haber, como recién les dije, células oclusivas, pueden estar o no acompañadas a esas células oclusivas de células anexas. Podemos tener tricomas o pelos, papilas, células suderosas, silicificadas, células buliformes. Generalmente en las epidermis hablamos de la cutícula, que puede estar adelgazada en las hidrófitas, ¿sí? En las xerófitas son las plantas que crecen en los lugares que la limitante es el agua, puede ser muy gruesa. Bueno, con respecto a los estomas pueden estar en una cara, en ambas. Si las hojas, los estomas, perdón, se encuentran en la cara abaxial, como la mayoría de las angiospermas, la hoja es una hoja hipostomática. Hipo es bajo, stoma, haciendo alusión a que se encuentra en la cara abaxial, hipostomática. Y damos la opuesta, epi, arriba, o sea, en la cara adaxial, epistomática. Por ejemplo, en las ninfeas, en los nenúfares, en las plantas acuáticas, que las hojas están flotando, los estomas son epistomáticos. Y anfistomáticas es cuando están en ambas caras, en la cara adaxial y en la cara abaxial. Por ejemplo, en la hoja del clavel, vemos estomas en la cara superior y estomas en la cara inferior. Bueno, ¿cómo lo visibilizan ustedes o visualizan en un corte de hoja? Miren, hay una interrupción y en un corte transversal las células oclusivas tienen esta forma lenticular, o hay interrupciones. Bien, sistema fundamental, parénquima, clorofiliano, clorénquima. Recién vimos empalizada, esponjoso. Puede haber un mesófilo, así se llama, ¿no es cierto?, a este parénquima que se encuentra entre ambas epidermis. Ese mesófilo puede ser homogéneo, o sea que no pueda diferenciar algún tipo de parénquima empalizada y esponjoso. Pueden tener estas formas isodiamétricas o alargadas, ¿sí? Hoy hablamos de mesófilo homogéneo y hablamos también en algunas hojas que son duras, coriáceas, que pueden haber tejidos o colénquima o esclerénquima o ambos, también pueden presentarse. Cuando nosotros tenemos diferenciado parénquima empalizada en la cara adaxial y esponjoso en la abaxial, hablamos de ahí un mesófilo heterogéneo, dorsiventral,
en plantas u hojas expuestas a una intensa radiación solar, el parénquima en empalizada puede tener varias capas. Esta sería el parénquima en empalizada y el parénquima esponjoso. ¿Sí? Recuerden cómo están, el parénquima en empalizada tiene numerosos cloroplastos, es óptimo y eficiente para justamente favorecer esa absorción de la luz y realizar el proceso de fotosíntesis dorsiventral. Fíjense ejemplos de parénquima o mesófilo dorsiventral, parénquima en empalizada, parénquima esponjoso. Diferentes, pueden tener un estrato, 2 estratos, miren aquí, numerosos estratos de parénquima en empalizada y también un importante parénquima esponjoso. Bien, heterogéneo, pueden, cuando realicen los cortes, presten atención cuando la profesora les dice en qué tipo del dorsiventral lo tienen como ejemplo, y fíjense el número de estratos de ese parénquima. Bueno, en la mayoría de las dicotiledóneas el parénquima en empalizada es adaxial. Entonces tenemos una lámina que es dorsiventral, podemos diferenciar. Bien. En el caso de, por ejemplo, cuando la hoja presente, ¿no es cierto?, parénquima en empalizada en ambas caras, ¿sí?, de ese limbo foliar, es unifacial, se denomina iso, igual, bilateral o isolateral o equifacial, cuando hay tejido en empalizada en ambas caras. Y el parénquima lagunoso queda en el medio o a veces es imperceptible. Y es común de hojas de ambientes xerofíticos. Miren ustedes, si tuviésemos una clase, diría qué tipo de estomas, con respecto a la distribución de estomas, y ustedes me responderían anfistomática, en ambas caras. Respecto al parénquima en empalizada, miren, se encuentra en ambas caras, isobilateral. Acá también se observa una glándula oleífera, o sea, es una hoja que presenta algún aroma. Y el xilema y el floema tienen una vaina fascicular, isobilateral. Y como está adaptada a ambientes donde son ambientes con altas temperaturas, limitantes en agua, los estomas están hundidos, evitando justamente la pérdida, ¿no es cierto?, de agua. Bueno, vamos entonces para la parte final, que ya creo me van a quedar carbono 3, carbono 4, bueno, pero eso lo van a ver en práctico y siempre saben que comenzamos la clase siguiente repasando aquellos temas que quedaron pendientes, ¿sí? Pueden escribir al correo de la cátedra, profesora, necesito repasar tal tema, entonces vemos cómo lo integramos, no un tema a desarrollar, pero sí algunas dudas puntuales que tengo, ¿no? Bueno, sistema vascular, siempre tenemos que observar cómo se disponen los haces, si son colaterales, o sea, tenemos xilema hacia la cara adaxial, floema a la abaxial, si son bicolaterales, o sea, si tenemos xilema, floema, xilema. Si existe una vaina del haz, o sea, ese haz está rodeado por una vaina de células, por ejemplo, parenquimáticas. O también a veces encontramos eso en las eudicotiledóneas. En las monocotiledóneas, esa vaina puede ser simple o doble, o sea, hay una vaina interna o mesostomática se llama, y una vaina externa o parenquimática. O sea que ahora vamos a prestar atención al sistema vascular. Bueno, macroscópicamente, ¿cómo van a ver ustedes? Las venas están formadas por haces vasculares sencillos, o varios tipos íntimamente asociados. O sea, ustedes tienen vena, justamente se denomina, ¿no es cierto?, a esa disposición en el limbo foliar.
se llama venación. Muchas veces decimos nerviación, en realidad no son nervios, son venas. Es la venación, es la disposición de las venas en la hoja. Bueno, siempre en una hoja, por ejemplo, de Eudicotyledónea tienen una vena media, o también en una Monocotyledónea una vena media o vena principal, y a partir de la cual discurren, ¿no es cierto?, venas secundarias, de primero, segundo, tercero, y no es más que la disposición del xilema y el floema. Puede haber tejido de sostén asociado con esas venas, y estos son susceptibles, ¿no es cierto?, cuando hacemos un corte transversal, podemos estar incluyendo la vena media, y visibilizarla de este modo, o las venas secundarias o terciarias, y también la profesora le va a mostrar cómo, por un tratamiento especial que se llama transparentación, pueden ver toda la venación de la hoja, solamente eliminando los tejidos del mesófilo. Bueno, y para terminar, venas secundarias, venas menores, areolas, justamente en la parte más, la unidad menor, ¿no es cierto?, de los venas, o miren cómo están los errores, venas menores o nervios menores, podemos justamente encontrar, miren aquí, nosotros tenemos elementos cribosos, o sea, floema, traqueidas, xilema, y en medio tenemos células parenquimáticas que tienen estas paredes irregulares. Están en suma justamente comunicación con lo que va a transportar los elementos para la fotosíntesis, acá en este caso la traqueida, agua y sustancias minerales, y pueden hacerlos, ¿no es cierto?, esa por vía apoplástica o por las paredes o sin plástica. Producto de la fotosíntesis va hacia el elemento criboso, que sería la savia elaborada. Entonces miren así, células del mesófilo. Tenemos los cloroplastos, donde se producen, miren, flechas que van a indicar la necesidad de agua, iniciar la fotosíntesis, y luego de la producción, ¿no es cierto?, de los productos de la fotosíntesis, a través de el floema, llevados ya sea, ¿no es cierto?, en este caso por vía sin plástica. Acá ven, vía apoplástica, hasta el mesófilo. Bueno, eso lo podemos ver en la próxima clase. Bueno, si les parece, son menos 5. Prefiero ir cerrando acá. Nos quedaría pendiente ver este tipo de los haces vasculares en las hojas, y luego justamente ver en los diferentes grupos cómo se disponen las vainas de que recién habíamos hablado, hojas de gimnospermas, ¿sí? Y luego las adaptaciones correspondientes a los tipos de fotosíntesis, las vía carbono 3, carbono 4 y K. Y qué adaptaciones anatómicas pueden visibilizar y corresponder a ese tipo de hojas. Bueno, entonces, estimados alumnos, hasta aquí es la clase. Espero entonces las dudas para la próxima, o al correo si quieren escribir. Y bueno, seguimos con la unidad 3, pero antes vamos a terminar con la unidad 2 y los temas pendientes. Bueno, les deseo biologiavegetal15@gmail.com. Vean en el aula virtual
Y seguramente la profesora Naike les va a recordar el correo. Bueno, muchas gracias y que tengan una excelente jornada. Hasta pronto. A ustedes.